Hola, muy, muy buenos días. Vamos a dar inicio ya. Bueno, ya creo que ingresamos todos. Vamos a dar ya inicio. Quiero saber si me están escuchando. Me confirman si me están escuchando. Buenos días. Buenos días, sí, profe. Buenos días, profe. Sí, señor. Buen día, profe. Bueno, vamos a comenzar entonces la tutoría del día de hoy. Se va a dividir en dos grandes bloques. El primer bloque lo voy a trabajar desde lo que es la explicación de la tercera semana de inducción. Y en el segundo bloque vamos a trabajar un contenido de comunicación, tipología textual para ser más exactos, y con base en eso, pues, si nos alcanza el tiempo, a todas las preguntas puntuales, obviamente, de cada uno de ustedes. Bueno, Lina, ya que alzaste la mano, cuéntame. Gracias, profe. Bueno, quería ofrecerle una disculpa por la clase pasada. Realmente estaba yo tratando de tener todas mis herramientas listas para poder tener la clase. Tengo conocimiento de, pues, que se hizo la presentación. No sé si en algún punto usted podría darme la oportunidad de presentarme también, porque pues también comprendo que es importante para usted. Esto por un lado. Por el otro, he tenido un par pues, de problemas así como que con el internet y una y otra cosa. Sin embargo, pues se trata ahí como de cumplir con las actividades. En la semana 2 tengo pues ahí como dos ¿cómo se llama? Como, bueno, dos actividades que se tienen que Ujú. hacer que no, Sí, que ya se vencieron. Entonces, pues quería no hablar se con vencían usted. hoy. Ah, es que hay una que es de los lineamientos académicos y estos pantallazos que Esa era la primera semana, esas sí ya se vencieron. sí, pero habían otras que sí pude presentar. Lo que pasa es que yo estaba muy confundida. Sí le pido una disculpa porque realmente no, o sea, no había visto bien todo, no, estaba un poco perdida con este del tema del Moodle. Y pues sí le quiero ofrecer pues mi disculpa por eso y pues también hacerle saber que estoy completamente interesada en pues resarcir mi error. Esto también pues le quiero decir a mis compañeros, me gustaría pues saber si de pronto hay algún grupo o algo así en lo que estén todos metidos, De porque WhatsApp, sí. sí, sí, señor. Para pues también meterme, porque también además tenía mi celular dañado. Entonces, Ujú. por eso la anterior clase, o sea, fue fatal. Le pido una disculpa sincera. En esto de lo de mis cipas, me gustaría saber si el grupo de Nayaret me podría acoger por casualidad, si les parece bien, pues porque veo que tienen solamente tres integrantes y ya, eso era toda mi intervención. Muchas gracias, profe. Tranquila, Elena. Hoy precisamente traía yo una noticia porque me decía Adriana la semana pasada que habían ingresado algunas personas tarde y que habían tenido inconvenientes. Entonces yo opté por ampliar la fecha. Estamos en la inducción. Entonces creo que el día, ya la otra semana comenzamos comunicación. O bueno, hoy empezó explicando todo, pero voy a ampliar las fechas tanto de la primera como, bueno, y de la segunda unidad todavía tienen espacio. No estamos aplicando ninguna sanción por ser la parte de inducción, así que creo que le convino bastante entrar de esta manera. Vamos a ampliar las fechas de la primera y la segunda unidad. Y bueno, la tercera unidad sí ya están listas las fechas, esas sí van a quedar hasta ahí. Yo creo que sí, porque no es tan por complicado. Hoy la voy a explicar. Entonces, las personas que necesiten adelantarse en hacer cambios o hacer algo así, pues pueden hacerlo. Mariana, te escucho. Profe, con respecto a lo de la unidad 2 sobre las IPAs, pues, o sea, ¿hay algún problema si yo me quiero hacer individual o obligatorio toca eh, hacer CIPA con alguien? O sea, Sí, tienes que hacer cipa con alguien. Mariana, lo que pasa es que desde el PEI, desde el documento institucional, bien arriba que se lo aprueba Consejo Académico, desde que nadie ve y que no solo nosotros los profesores en semanas institucionales lo vemos, ese habla del trabajo colaborativo y del trabajo cooperativo, ¿sí? Entonces, con base en eso, nosotros pues se tiene que ver reflejado de alguna manera.
Entonces, esa es la cuestión, o ese digamos que es el por qué te tienes que hacer mínimo con otra persona para que pues uno pueda soportar de que tú harías un trabajo en grupo. Podrías trabajar con otras personas, ¿listo? Entonces tenemos aquí a Lina que dice que no tiene grupo, pues te puedes hacer con Lina. Cuadran aquí por chat si quieren los números y cuadran y pueden hacerse. Felipe, te escucho. Profe, sí, es que lo que pasa es que yo también tengo como un inconveniente, hay unos archivos que no me dejan, o sea, no me aparece la opción como para subirlos. ¿Me dejas ver al final de la clase, te quedas y te soluciono el asunto? Listo, profe, muchas gracias. Te tienes que quedar y de una vez me preguntas. Eres el primero en este caso, ¿no? Listo, Es que me pasó que se me metió una estudiante en el otro grupo de otro salón, porque yo tengo las mismas credenciales para las tres clases. ¿Y cómo esto no es? No, esto no es, porque ella no aparecía. Yo, pero yo soy de RA1 y yo, no, eres de otro salón. Bueno, no importa. Listo, comenzamos entonces la clase de hoy. Es A2, voy a abrirles el módulo A2 para que podamos revisar qué es lo que tenemos que hacer esta semana. Los trabajos de inducción ya disminuyen, pero van a tener que hacer las encuestas. ¿Ve dónde se me plantó? Ya. Bueno, ya va a empezar a proyectarse. Listo, tenemos entonces acá. Dame un segundo. Listo. Tenemos entonces, vamos a bajar a la unidad 3. Vamos a bajar aquí a la unidad 3. ¿Por qué no se arrancó? Ya, vamos a bajar hasta la unidad 3. ¿Listo? Hasta la unidad 3. Y tiene como fecha hoy y va a terminar la otra semana el sábado. Pero si miran muy bien, por ejemplo, en cualquiera de las opciones, yo les dejo, es más, les dejé hasta el 19, o sea, creo que tienen 4 días, 3 días adicionales. La intención de acá, como le dije, no es ser punitivo. La intención de acá es ayudarlos a que se adapten, pero cuando empiece pues comunicación van a ver pues digamos que eh, elementos en los que sí ya se va a sancionar esa situación de las entregas tarde. Por eso es que me gusta que el grupo no se vaya con esa idea de, uy, no, yo entrego cuando quiera, a mí me recibe. No, ¿sí? No. Entonces, en ese caso, tengan cuidado porque muchas personas a veces se estrellan acá, en serio. No, yo puedo subir cuando yo quiera. Han llegado estudiantes ya con el 70% donde Carlos me dice, profe, usted toma la decisión. Le dije, yo tomo la decisión. Sí, no, no, pierde. Por lo que no me parece justo es que ustedes, por ejemplo, han trabajado todo el semestre y llegue otro tan campante, faltando un mes y, ay, no, entonces paso. No, 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 repita la materia, repita desde cero. Es eso, ¿sí? Digo, más consideración con mis chicos responsables que con esta persona que pues por X o Y razón, eso sí puede tener causas distintas, ¿listo? Entonces es como para eso. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver, eh, tenemos para esta unidad el producto 4 que es un cuestionario, tienen media hora para responderlo, muchísimo tiempo. Ojo, no se vayan tan a la rápida porque si sacan unos 5 con ese se quedaron. Sí, con ese se quedaron, aunque el porcentaje es pequeño, el porcentaje no incide en que no la puedas dejar sobre 4, pero el porcentaje, o sea, pues la idea no es sacarse en 1 o 5, a nadie nos gustan las malas notas. Luego de este producto 4 vamos a seguir bajando y hay unas cargas de algunas actividades. Van a cargar el pantallazo del proceso de caracterización y biblioteca, el pantallazo de la caracterización respondida, la caracterización en inglés o el diagnóstico con Alticia, ¿sí? Con el perfil y una búsqueda de un libro especializado de su carrera o de su programa en la biblioteca. ¿Listo? Una pregunta que les hago a ustedes. Ya tienen abierta la caracterización, ¿cierto? ¿Me confirman si ya tienen abierta la caracterización? Pues sí, profe, incluso ya está resuelta.
Ah, listo. Entonces es un pantallazo de eso. ¿Listo? Profe, pero es que las preguntas yo no sabía que... No importa, ya se meten otra vez y le toman el pantallazo con que esté resuelta. ¿Mm? Con eso basta. Listo. ¿Hay alguna duda, pregunta con base en esto? Ah, recomendación para que no pase con lo que pasó en la primera unidad. Aquí son 4 cargues de pantallazos y uno de el producto 4 que es ya un cuestionario. Porfa, cuidado, se confunden. Cuidado, se confunden. Profe, es que subí el uno en el 2 en el 3 el 4. Sí, cuidado, se confunden entonces. ¿Listo? Solo es la recomendación. Lo demás, vas, sobra. ¿Hay alguna pregunta, duda? En realidad tienen hasta el 15 pero yo lo dejé hasta el 19. Ustedes mirarán si lo hacen. De todas maneras, revisen la fecha. Háganlo hasta el 15. Es hasta el otro sábado. ¿Dudas, preguntas, no? Listo. Entonces creo que por aquí terminamos. ¿Ok? Estaba haciendo como, según la compañera, voy a hacer, pero hoy, no, yo creo que lo hago mañana. Yo creo que lo hago mañana. Voy a ver si puedo esta noche. Si no, mañana en la mañana me siento a ampliarle las fechas a ustedes de las unidades. Creo que lo voy a hacer con todos los módulos para que tengan esa posibilidad de subir, sobre todo la uno. La 2 es muy sencilla. Listo. No hay dudas por el momento respecto a eso, entonces vamos a pasar a lo que es la clase del día de hoy. Me dan un momento que estoy compartiendo las diapositivas. Listo. Bueno, vamos a comenzar con un ejercicio de calentamiento. Vamos a comenzar con un ejercicio de calentamiento. Sí, recordándoles 3 cosas importantes o 3 aspectos importantes que vimos la clase pasada. Primero, no se les olvide, siempre que se lea hay que ser activo. Es un lector que va a buscar el sentido del texto, que va a buscar datos e información, ¿sí? Y para ello, pues obviamente tiene ese propósito, ¿no? O sea, ¿por qué me siento yo a leer? Es la primera pregunta que debe responderse cuando se siente a leer académicamente hablando, ¿sí? No siempre que tenga un libro por distracción o por entretenimiento, decir, ¿por qué voy a leerlo? No, pues ya sabes que es por entretenimiento porque te gustó el tema. Pero en la academia sí, ¿para qué? ¿Por qué voy a leerlo? Porque necesito sacar un mapa conceptual, un ensayo, no sé. Y 2, la autonomía. Porfa, mentalícense de que ustedes están en una universidad. La virtualidad funciona, pero funciona en la medida en que ustedes tienen autonomía. Hombre, elijan su lugar de estudio, en su casa. Las condiciones no tienen que ser todo un estudio, una pieza solo para usted, no. Si no cuenta con todos esos espacios, usted puede elegir uno muy pequeño con 1 metro cuadrado donde no lo moleste casi nadie, sí, donde no hayan distracciones, en serio. Pero si vas a tomar las clases como de me voy de paseo y en el camino, como duró 2 horas, pues alcanzo a ver la clase de comunicación. No, así no funciona. Le veo más sentido, por ejemplo, a los que van del trabajo para la casa, a veces a las 6 de la tarde, ¿sí? Quizá le veo también sentido a las personas que están de pronto trabajando y tienen espacios para seguir, para escuchar un poco la clase. Quizá, aunque ellas tienen el video. Pero si usted se va de, no sé, para la piscina del conjunto, salón de belleza, o sea, ya no está en clase, no estás en clase. Entonces, ten como muy presente eso. Igual los videos siempre quedan ahí, ¿no? El propósito para qué se lee y la tercera es el uso de esas estrategias. ¿Qué estrategia tomo para poder comprender el texto? Hoy nos vamos a dar cuenta con el ejemplo. Hay textos que no son tan sencillos, hay otros que son un poco más fáciles. Entonces tienes que tenerlo en cuenta. Por el momento, comencemos el calentamiento. Mm, Tenemos tres situaciones comunicativas que yo planteo. Y bueno, vamos a mirar acá. Voy a poner acá el cuadro. ¿Se acuerda cuando en el colegio nos decían que siempre que había una persona que emitía un mensaje o
que emitía, sí, un mensaje, le íbamos a llamar emisor, que quien escuchaba ese mensaje le llamábamos receptor, discúlpenme, y obviamente el mensaje. Hay más elementos, sí, hay dos más, código y canal, y bueno, contexto le pusieron después, pero no va a entrar en eso. Vamos a mirar la primera situación. Hay un estudiante, le dice al profesor, profesor, deberíamos empezar la clase a las 7:10, y no a las 7 en punto, para que los compañeros puedan llegar y usted no tenga que repetir la información. En el caso, hay un emisor que en este caso es un estudiante, ¿cierto? Vamos a ampliarlo un poco. Es un estudiante. El receptor en este caso sería el profesor, ¿no? Pero lo que me interesa a mí es, el mensaje es adelantar la clase. ¿Cuál es la intención comunicativa que tiene ese mensaje? No me digan tanto por qué el estudiante quiere o por qué el emisor quiere, sino más bien cuál es la intención comunicativa que hay en ese mensaje. ¿Qué quiere causar en el receptor? Empiezo escuchando ideas, no importa que sean las más descabelladas, son las que nos pueden estar sirviendo. Los escucho y las escucho. Que no se interrumpa la clase, profe, con esa medida, con los que Intención, van a que estar no se oyendo. interrumpa la clase. Lo que quiere causar en el receptor es eso. Yo creo que eso es más un contexto general, ¿no? Sí, pero sí, puede ser parte de la intención, perdón, de ese objetivo del estudiante. Pero ¿qué quiere causar el estudiante en el receptor, en el profesor? Que todos estemos en el, o sea, para que todos estemos ahí en el grupo de clase. Ese es otro objetivo. Pero eso lo quiere causar en el profesor, en el receptor. Esa es la intención que quiere causar en él. ¿Qué quiere hacer en el receptor? Que Pues no, entienda, Que el profe, en esto ya me empezaron a sacar palabras bonitas, en que el profe entienda, ¿sí? Que entienda que, sí. ¿Qué otra cosa? Solo que entienda, ¿sí? ¿Qué querría causar? ¿Mm? Ah, bueno, me están también participando por chat las personas que tienen, quiere que el profe cambie la hora de inicio de clase. Yo le voy a poner una palabra a la compañera Dayanis, a la compañera Dayanis que me gustó mucho. Felipe, si quieres participar, bien pueda. Profe, pues le está dando como un punto de vista para Me cambiar de gusta, pronto me como gusta. están haciendo el inicio de la clase, pues. Sí, 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 sí. Me gustan esas palabras que acabo de anotar, ¿no? Entienda, cambie, de un punto de vista. Me gustan mucho esas palabras. Informativa para que le esté dando porque le está dando una información, una intención informativa. Bueno, ahorita lo vamos a definir más claro, ¿no? Sí, María Camila, que comprenda. Sí, yo podría coger la palabra de María Camila y ponerlo acá. Es que la palabra entender es como cuando tú tratas de entender inglés. Sí, como es otro código, entonces yo trato de entender y descifrar ese código. En cambio, la palabra comprender es tomar ese código y saber cuál es la idea que subyace así debajo, ¿no? Entonces me gusta mucho más la palabra comprenda. Pero son similares entre entender y comprender y cambia el punto de vista. Listo. Yo creo que ya me dieron la respuesta, aunque yo la voy a organizar y la voy a exponer a ustedes con base en lo que ustedes, digamos que lanzaron en este ejercicio de prueba. Pero antes de eso quiero hacer un paréntesis. Eh, bueno, ahorita lo hago con la segunda parte, con el segundo ejemplo. Yo puedo resumir esto, ¿sí? Sí, yo puedo resumir esto que ustedes me acaban de hacer en el mensaje, en la palabra persuadir. ¿Por qué? Porque aunque no lo crea, está unida a las palabras que ustedes me acaban de dar. La palabra comprender, si tú no comprendes,
el mensaje no te persuade. La palabra cambiar, cada vez que te persuaden de una idea, tú cambias. Cada vez que te dan un punto de vista, porque siempre que hay un punto de vista es para persuadir, para añadir, adherir a mi idea, ¿sí? Entonces es una persuasión y persuadir es bastante osado y bastante atrevido. La persuasión parte de una idea que usted tiene y yo como emisor, pilas, yo como emisor le intento cambiar esa idea a usted, se la intento modificar. Y eso es, para mí, bueno, Saramago lo decía y yo considero que es un poco atrevido, pero es una constante en las dinámicas de grupo. Es decir, nosotros como seres sociales somos emisores y receptores y tenemos intenciones persuasivas constantemente. Así que cambiar la manera de pensar es válida, muy válida, ¿sí? Desde el ámbito político, cambiar su posición política a través de los años, por ejemplo, ahorita sí, con las peleas feministas que se están haciendo, que ahorita voy a hablar sobre eso en la segunda parte, ¿sí? Cambiar su manera de pensar, el político ya ahora tiene un discurso diferente al que tenía el político de hace 100 años. Entonces, sí, es esa situación de cambiante de nosotros a partir de los diferentes puntos de vista, nos hacen seres humanos dinámicos, ¿no? Y normalmente usamos la intención comunicativa de persuasión. ¿Cómo? A través de argumentos, claro está. En el caso del estudiante, si se fija bien, el argumento es que no tenga que repetir esa información. Esa es la justificación que él ofrece como argumento. Y no es una justificación descabellada. Puede que al profesor le parezca bien y sea persuadido. Puede que de pronto diga, no, no me parece su punto de vista porque ustedes solo pagaron por 2 horas y yo le doy 2 horas de clase. No sé, si quiere ser muy purista, muy conservador, depende de toda la posición del receptor, ¿no? Del receptor. Bueno, voy para allá, Lina, sí. Y la otra cuestión es que como estamos en esa red de relaciones sociales, tanto sea el contexto laboral, el contexto político, el contexto familiar o social, en este caso, lo más, ¿cómo le digo? Lo más lógico que se dé es que nosotros seamos influidos por la otra persona. Influimos y nos influyen a nosotros. Siempre que nosotros actuamos como emisor, queremos y lanzamos una idea o una intención de persuadir, queremos que la otra persona adopte nuestra idea. Eso es lo que queremos. Siempre vamos a querer eso. Así que siempre vamos a estar ahí y siempre vamos a ser influidos y vamos a influir. Eso va a pasar porque somos seres humanos. Entonces yo creo que la típica frase adolescente, pues lo digo para los compañeros que apenas recién salen del colegio de nunca cambies, porfa, tienes que añadirle más texto a ese nunca cambies. En realidad, ¿qué es lo que quiere que no cambie de esa persona, no? Su compromiso, su responsabilidad, porque cuando dejamos el nunca cambies es una frase infantil, muy infantil, demasiado infantil. ¿Cómo no? Miren, mire este proceso de comunicación, vamos a estar cambiando constantemente. Y el cambio parte de lo dinámico que somos los seres humanos y el cambio fisiológico, cognitivo que tenemos y los cambios de contexto, de mirar las mismas situaciones, ¿sí? Las mismas, sí, situaciones. Eh, no es lo mismo usted que está en primer semestre, o no es la misma que está en primer semestre, a cuando si nos reunimos en sexto semestre a hablar, sobre todo en el término académico, a partir de lo que es el derecho, por ejemplo. Usted me da clases, usted empieza a manejar un discurso. Lástima que usted no pudiera ver como esa evolución, como ese diagnóstico ahorita y decir, uy, yo de verdad decía esto, qué burrada. O yo decía esto, vea, ya tenía unos pinos muy buenos hacia dónde enfocarme. O sea, no importa, pero de todas maneras vemos esa transformación y eso lo hace la persuasión. La persuasión es adaptar mi idea, perdona, que el otro adopte mi idea, ¿sí? Y desde un punto de vista ético, no sé, podríamos juzgarlo si quiere, pero tocaría ver las circunstancias individuales, porque es muy bueno cambiar, pero también a veces es manipulación. Entonces ahí ya entra la lectura crítica, el proceso de análisis del receptor, todo el asunto, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver algo del asunto. Yo quería hacer como el paréntesis, voy a dejar la palabra persuadir acá. Bueno, ahorita lo pongo.
acá. Yo quería entrar acá al paréntesis porque viene otra intención comunicativa que obviamente no es persuadir, ¿sí? Supongamos que es un bloguero, supongamos que es alguien que acaba de ver una serie llamada Gambito de Dama y quiere y quiere darnos, bueno, ofrecernos este enunciado. Dice, si se fija bien, el vestuario de la personaje principal de la serie Gambito de Dama de Netflix utiliza el color blanco similar a las fichas blancas, la reina, y no es coincidencia, pues en la escena del día anterior había derrotado a su mayor contrincante. Ustedes, como me hizo entender un estudiante ahorita en la clase anterior, acabo de hacer un gran spoiler por si querían ver la serie, pero bueno, eh, si esta ya no es persuadir, ¿qué quiere hacer aquí el emisor? ¿Cuál es la intención que quiere causar en el receptor? ¿Sí? El emisor puede ser cualquier persona por ahí que, no sé, yo voy a poner bloguero y el receptor seríamos nosotros, los lectores. Quiere comunicar. Todos vamos a querer siempre comunicar, pero cuando hablamos de comunicación es como si estuviéramos ya más arriba en lo general y ya estamos aquí particularizando, porque mira, si te fijas bien, el estudiante quiere comunicar al profesor. ¿Sí? Usa la comunicación, pero la usa con una intención, y es que quiero convencerlo, así que lo voy a persuadir. Aquí, ¿qué quiere él? Me gusta esa palabra de hacer referencia, Joan Sebastián, me gusta eso. Eso, lanzando ideas es que llegamos al conocimiento. Entonces, mensaje, la intención de ese mensaje es referenciar. Como destacar algo. Destacar, me gusta mucho cuando destacamos, ¿cierto? Que queremos es caracterizar, o sea, podemos poner una característica principal, ¿no? Muy bien. Y eso lo hacemos siempre que esas son herramientas, aunque no lo crea, estas palabras hacen parte voy a regalarles la palabra, analizar. Y yo sé que de ahí podría venir más palabras, ¿no? O sea, cuando referenciamos, cuando caracterizamos, cuando yo digo caracterizar, no nos entremos como o sea, en la raíz de la palabra, que en este caso es poner una característica, y una característica es lo que te hace distinto a los demás. Por ejemplo, tú eres artista, tú no eres ingeniero, y es el ser artista te caracteriza, ya te une y te da unas cualidades, ¿sí? Como los objetos, la mesa blanca, el adjetivo blanco me le da ya una característica al objeto como tal. Ya no es una mesa normal, no, ya es una mesa que tiene algo que la particulariza. Eso es caracterizar, ¿no? Y referenciar, hacer una referencia del texto. Si se fijan muy bien que hay dos elementos acá, ¿no? Una mujer y una ficha de ajedrez precisamente dando algo gráfico, o perdón, ofreciendo algo gráfico. ¿M? Dar a entender el logro que tuvo. ¿Quién tuvo el logro, Lisette? ¿M? Yo creería que más dar a entender el análisis que está haciendo él, esa comparación. Sí, lo llevaría más hacia ese lado. El logro, sí, claro. De hecho, quien hizo el aporte, pues hace parte del análisis, ¿no? ¿Por qué puse analizar? Porque analizar hace parte de caracterizar, referenciar y normalmente de comparar también, ¿no? Aquí sí quiero hacer como qué, como el paréntesis. Aparte de que pues la serie me gusta mucho y a quienes les guste ver cómo el personaje cambia a través de la historia, cómo son esos personajes que se transforman. Se la recomiendo si la quieren ver, son apenas 9 capítulos, está en Netflix y va a estar ahí porque es una de sus grandes series. Pero quisiera hablar y quisiera reconocer en este caso, aquí sí paréntesis que dije que lo iba a hacer, es reconocer hoy en el Día de la Mujer, más que felicitar a todas las mujeres con una rosa, pues estamos en la virtualidad, ¿no? Es esto, decirles a todas ustedes o hacer la conmemoración de ese esfuerzo que han sido siglos completos en los que muchas mujeres han perdido la vida, muchísimas, por tratar de pelear por unos derechos de igualdad. Entonces es como hacerle ese reconocimiento y esa conmemoración a las mujeres, hoy más que, digamos que sí, todos los chocolates y flores y todo,
Eh, eh, sí, todas si quieren recibirlo y comérselo no pasa nada, pero es como recordar toda esa gesta épica, diría yo. Eso es épico, mujeres. Épico es algo extraordinario, porque para mí sí es extraordinario, no solo la de los hombres son extraordinarios, sino la de las mujeres, de tratar de ganar esos derechos, y se los voy a contar como en un cuento de ficción. Esto parece, ayer me veía yo, de hecho, una película adolescente y todo de ficción con mis niños de séptimo, pero parece un cuento de ficción. O sea, imagínate no tener derecho a salir a la calle, sino cuando tu esposo te lo permita, no tener derecho, ojo, y hombres piensen en esto como si fueran hombres y tuvieran estas condiciones. No tienes derecho a casarte. Sí, ahorita vamos a ver, no, más adelante vamos a trabajar un texto sobre la violencia económica y patrimonial. No tener derecho a la herencia de tus papás, sino tu esposo. No tener derecho ni siquiera a elegir esposo porque tus papás, tu papá elige esposo. No tienes derecho a estudiar la profesión que tú quieres, sino a aprender a coser. No tienes derecho a elegir no casarte porque obligatoriamente te van a casar, no tener derecho a trabajar en un oficio que te gusta mucho, sino es ciertos oficios que no pasaban de 5, y eso si tu esposo te lo permitía, y no tener derecho sino a un cuarto de sueldo cuando te dejaron trabajar, porque eso surgió a partir de una condición social que fue la guerra. Cuando te dejaron trabajar, tener a un cuarto de sueldo haciendo exactamente el mismo trabajo del hombre. Entonces, eso parece un cuento de ficción, ¿cierto? Eso parece un cuento de ficción. Y dice, "Bah, eso parece, no sé, un Gilead, no sé, sí, un Gilead de Margaret Atwood. También está en Netflix la serie, pero te recomiendo también el libro, ¿no? El cuento de la criada. Si está en Netflix, no, está en Prime, creo. Está en Prime, en Amazon. Igual, te recomiendo el libro. Entonces, eso parece como una sociedad terrible, una sociedad, uff, ¿dónde habrá hecho eso? No, yo no estoy hablando de hace más de 100 años, señores. Entonces, a eso me refiero. Y para que en Colombia, por ejemplo, esta señora de apellido Cano salga, hay una foto insignia donde ella sale con el dedo untado de tinta. O sea, produce emoción. De verdad, mujeres, esa gesta que tuvieron que hacer, esas vidas de miles, cientos de mujeres que murieron, todo para que pues usted hoy elija la carrera que quiera, tenga derecho a o sea, todos esos derechos que se han ganado, quería hoy como traerlos a la muestra de mi clase y decirles, hay que seguir. Faltan todavía nivelaciones de salarios en el mismo puesto, por ejemplo. Sí, las mujeres siguen ganando un poco menos, con las mismas capacidades y con las mismas responsabilidades. Estoy hablando de los puestos iguales, ¿no? Iguales. O sea, si a un hombre en Nutresa le pagan esto, a una mujer en Nutresa le pagan un poco menos, algo así, iguales, en las mismas condiciones, porque las variables pueden modificar un sueldo, ¿no? Entonces hay que seguir, pues, pero hay que reconocerles ese gran camino que ha recorrido y conmemorar también, traer a la memoria que no es en vano, no es en vano esas luchas. Bien, mujeres, esto, sí, sí, Lina, yo estoy muy de acuerdo con eso, y no solamente la nivelación salarial, nada más piensen en los equipos de fútbol que pues hasta ahora se le está dando prioridad a las mujeres, y que ya los periodistas están cambiando el discurso de decirles las niñas, sí, a una Yoreli Rincón o a una Linda Caicedo. Es que las niñas, ¿cuáles niñas? Esas mujeres juegan mejor que yo. Bueno, cualquiera puede jugar mejor que yo, porque hace rato no juego. Estoy hablando de profesionales. Y como profesionales son profesionales en fútbol. Así como están su James, su Falcao, ¿sí? Así, de la misma talla y de la misma estatura. Sí. Ya otra cosa es que hay que las unas llenan estadio y las otras no me interesa, pero son profesionales, y como profesionales los periodistas también han venido cambiando su vocabulario. Yo sé que falta camino y ojalá pues sea lo más pronto posible ese camino y esa transición. ¿Listo? Listo. Cierro acá. Les recomiendo la serie. Ya les expliqué ahí cómo se llama la serie. Vamos a pasar. Ah, bueno, decíamos, uy, yo
En este caso, entonces, decía al analizar, voy a poner entonces, voy a borrar esta parte que escribí acá y voy a poner la palabra más técnica. En este caso, cuando hacemos un análisis, lo que hacemos es una exposición. O sea, expone el análisis o las referencias o las características que él está observando. ¿Nos quiere persuadir? No. En cambio, arriba el chico sí quería que el profesor se moviera, que el receptor se moviera. En cambio, aquí cuando una persona, un emisor expone, no quiere que el receptor se mueva nada, solamente le da los datos y las conclusiones que él toma. No es más. Abajo, ¿ustedes qué creen que lograría acá este receptor que está acá cuando dice, en medio de la semana que se celebra el Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía General de la Nación reportó en lo que va del 2021 que se han reportado 37 feminicidios? ¿Cuál es la intención comunicativa? Persuadir, exponer, ya no más esas. ¿Cuál sería la que nos queda? Ujú, sí, Informar. sí, muy bien. No, no creo que concientizar, yo creo que más quizá en la exposición uno concientiza o quizá en la persuasión uno concientiza, ¿no? Pero acá lo que busca es más como una información. O sea, doy unos datos y usted verá qué hace con esos datos. Puede haber, sí, me gusta también la palabra. Pensé que se podría de pronto poner a un lado, no, pero sí me gusta la palabra que usó Julián, pero eso ya lo hace el lector con los datos. O sea, puedes concientizarte. Pero hay gente que la verdad puede pasar por alto esos datos. Ay, no, otra vez hablando de feminicidios. Y a los hombres también los matan. Bueno, más abajo ahí lo dice, ¿no? Que los hombres también sufren situaciones violentas. Pero lo que quiero decir es que es informar las noticias. Tengan en cuenta, para que no los confundan, que en el género periodístico podemos persuadir, sí, podemos exponer, sí, claro, pero ya se usan otros tipos de texto, otro tipo de formato. La noticia solo informa. La noticia. Yo lo decía y la verdad es que a veces no quiero decirlo porque la vez pasada YouTube me prohibió subir el video y ahora estoy tratando de cuidar qué digo yo en mis clases porque si no le gusta el Gran Hermano, bueno, acabo de decir Gran Hermano, ojalá me lo deje subir. Y no le gusta el Gran Hermano, ya le censura a uno el video, quién sabe por qué. Entonces esto, eh, en este caso que iba a decir que informar, o sea, los datos que se dan, pero cuando un periodista está dando una noticia y dice, qué descaro es una opinión personal, no debería hacerse en una noticia, se debe hacer de pronto en un panel de opinión. Sí, ellos a veces llevan expositores y llevan a los expositores a dar sus opiniones, ahí están persuadiendo. Entonces hay otros formatos, la noticia no. Así que ni así la sesión sea que el reportero van a ser los transeúntes, no, no se puede dar opinión. Arriba sí, en otros formatos. Listo, mira, tenemos tres entonces intenciones. ¿Por qué surgen las intenciones comunicativas? Es que nosotros cuando nosotros hablamos, ¿sí? Llevamos un objetivo, ¿sí? Pero para que ese objetivo se cumpla, acudimos a una serie de rasgos, ¿sí? Rasgos. Los textos también hacen lo mismo. Esos rasgos van a caracterizar nuestro discurso y claro, van a hacer que ellos se diferencien, sean distintos, se identifiquen. Mira, cuando usted va a pedir permiso, lleva una intención comunicativa. Es muy diferente a cuando informa que va a llegar tarde. Le voy a dar la diferencia, o sea, voy a ponerles el contexto. Voy a llegar tarde, ¿sí? Sí, voy a llegar a las 11. Es muy diferente esa intención comunicativa a preguntar si puede llegar a las 11, ¿no? Y usted va a decir, no, yo ya no pido permiso. Depende, si estás en una empresa, si hay que pedir permiso. O sea, uno cree que a veces es libre 100% y no, uno también se maneja en contextos donde nuestros derechos parecieran a veces como adolescentes, es lógico, ¿no? O bueno, tiene una razón de ser mucho más justificada. En este caso, vas a llegar tarde, informas a la empresa, sí, informas, pero a veces pides permiso para llegar tarde. Son dos intenciones distintas. Eso pasa con los textos que ustedes van a abordar. Por eso de ahí hablamos de tipología porque hay unos tipos de texto que tienen rasgos y esos rasgos, ¿sí? Esos rasgos los van a diferenciar. Ahora,
No hay una tipología pura. ¿En qué sentido? En el que yo quiero persuadir, ¿sí? Entonces yo voy a elegir un texto argumentativo y de opinión. Y entonces empiezo a dar mis argumentos. Pero, profe, en medio del argumento, imagínese que tuve que contar una historia. Eso es narración. Y aparte de eso, tuve que describir un fenómeno. Texto descriptivo, texto narrativo. Sí, claro, pero la superestructura, es decir, usaste estas herramientas solo para hacer convencer al receptor de tu idea. Puedes usar la explicación o el diálogo, pero tienes un objetivo y el objetivo es convencer al receptor. Entonces usaste argumentos. Que tus argumentos hayan descripciones, explicaciones, diálogos, lo estás usando todas esas herramientas para cumplir tu objetivo. Y eso es lo que uno logra, ¿no? Eso es lo que uno quiere, ¿no? Normalmente. Frente a eso, vamos a ver solamente dos tipos de texto de los muchos que hay. Joan, te escucho. Hola, profesor, voy a interrumpir, pero hay un compañero, Felipe Rojas, con la cámara abierta desde hace rato. Ah, ya no la veo. Déjame ver y si quiere la cierro. Sí, qué pena. Sí, está Felipe. Ya le cierro la cámara al compañero. Listo, Detener. profe, qué pena, la verdad. No, no se preocupe, mejor. A veces sí, eso suele pasar. No sé, yo lo miro también desde lo cómico. Y es que no sé si se dieron cuenta que nosotros en pandemia nos adaptamos a ciertas normas implícitas acá y muchos pasaron ciertas vergüenzas. No sé si yo me recuerdo ahorita la de un profesor que estaba en clase y se levantó y pasa un ternero y se le lleva la silla. Ay, yo todavía me acuerdo y me río muchísimo. Y yo donde estaba dando clases este profesor me hizo reír muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, puede pasar, puede pasar. Me hizo reír muchísimo, más que los otros personajes que salieron en paños menores. O sea, no, más que eso. Ay, no, yo me río todavía, me acuerdo y me río. O sea, yo de estudiante, qué pena, me hubiera reído muchísimo, ¿sí? Entonces, no sé, de pronto si no has visto el video, pero los que vieron el video saben a qué me refiero. Y yo decía, por favor, no, riquísimo irse para la finca en pandemia a dar su clase, pero no se haga fuera al lado de los terneros. Ay, no, aquí sí, aquí todo puede pasar. Sí, algo así como el meme, ¿qué tal uno irse a Europa y perderse de estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces dos tipos de texto que generalmente son los que los profesores a ustedes les van a pedir, y es este para la escritura. Los profesores nos gusta que nos argumenten, nos gustan que a partir de los contenidos, evaluar cómo argumenta el estudiante es importantísimo y qué fuentes utiliza, porque aquí vamos a ver, aquí en esta clase vamos a ver que tú puedes estar opinando, opinando, opinando sin argumentar nada. Y eso es lo que nos pasa a los que nos creemos expertos en todo. Pero pilas, pilas, pilas. No me malinterpreten. Como ustedes están en judicial y criminalística, ustedes están en una carrera alterna al derecho. Ustedes ya tienen que empezar a volverse en expertos en derecho, ¿sí? En todo lo que tiene que ver la criminalística, todo lo forense, ustedes tienen que empezar. Yo sé que al principio uno va a decir ciertas cosas que después les va a dar pena, pero hay que lanzarse. Sino que en Colombia a veces la gente es experta en todo, ¿no? La gente es experta en todo. Si se muere Martín Elías, todos son expertos en vallenatos. Todos, eso, mejor dicho. Entonces, los profesores nos gusta mucho usar el texto argumentativo para que nos hagan ensayos, que nos hagan comentarios críticos, que redacten esto, pero que muestren su opinión, ¿no? Muestren su argumento también. Y en muchas situaciones dejamos textos expositivos, donde les explican a ustedes los conceptos, los procesos, qué son todas las clases, como las tipologías de texto en este caso, todo lo que significa, por ejemplo, el proceso, la palabra proceso, todo eso se lo van a explicar. Entonces, como usamos dos, el narrativo por cuestiones de tiempo hoy lo vamos a obviar. Que cuento, novela, crónica, creo que no les dejan a ustedes casi en la carrera. Entremos de lleno al expositivo. Dentro del texto expositivo hay unos subgéneros. Y ahí entra todo lo que es el género periodístico, que es el género informativo. Normalmente el propósito del texto expositivo, se me olvidó poner la palabra analizar, pero lo va a informar, le va a explicar, le va a describir, ¿sí? Y le va a analizar también.
pero no lo va a convencer. Entonces, que una noticia, que de pronto yo expongo la comparación entre el consumo de la dosis personal canadiense con el consumo, ¿sí? Las dos leyes, qué diferencias, qué lo caracterizan, hago esa comparación de leyes, eso es un texto expositivo. Normalmente, como la palabra lo dice, cuando oralmente tienes que exponer un tema. Ojo, a veces puedes hacer una exposición argumentativa. Y eso lo vas a hacer. Por ejemplo, cuando vayas a defender tu tesis, la sustentación siempre son exposiciones orales argumentativas, porque estás con argumentos defendiendo la tesis y remarcando de que la hipótesis planteada es cierta. Entonces, haciendo eso es un ejercicio académico investigativo. S- Entonces, a veces creemos que las exposiciones todas son expositivas. No, a veces se defienden. Nada más piénsese, por ejemplo, cuando el profesor le hace preguntas en una exposición expositiva. ¿Qué tiene que hacer? Responder, ¿sí? Ahora, cuando haces afirmaciones y el profesor le dice, ¿y cómo demuestra? Y ahí, el cómo demuestra cambia ya la intención a argumentativa. Entonces, hay exposiciones expositivas, textos expositivos que son la mayoría de los que ustedes abordan. ¿Cómo sería entonces la estructura del texto expositivo? La tenemos aquí, es muy sencilla. Con esta estructura ustedes pueden, digamos que, ah, diseñar cualquier exposición. Hay una introducción, un comienzo, ¿sí? Hay un desarrollo, hay una conclusión que es más corta. El grueso, es decir, donde se desarrollan todas las ideas, es acá. Esto es una manera en cómo podrías empezar un texto expositivo escrito. Indicas el tema, expones el propósito, especificas cómo se desarrolla el tema, luego pues presenta las ideas de manera lógica, si hay que hacer análisis, si hay que definir conceptos, hay que ejemplificar la información, esto es importante, y bueno, la información que sea netamente objetiva, de fuentes que tú tomes. Y la conclusión, ¿no? Hay muchas maneras de concluir, resumiendo, dando una perspectiva de tu trabajo, ¿sí? Con base en esto, en la empresa tomamos esta decisión o se debe tomar esta decisión, en fin. Pero este bloque ayuda muchísimo hasta las exposiciones orales, ¿sí? Cómo y comienza, cómo desarrolla y cómo concluye. Es más, yo creo que podría incluirse también en en las entrevistas de trabajo. La introducción es cómo llega, cómo saluda, mira la cara, qué tono de voz, se sienta firme, todas las preguntas del entrevistador y cómo cierra usted esa entrevista. Si da un buen apretón de manos, ¿sí? Mira la cara, no agarra a decir gracias, 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 es como 10 veces, solo da unas gracias, firme, se nota su seguridad, se nota su confianza. Sí, entonces este bloque nos sirve para muchas estructuras textuales, obviamente es un bloque expositivo, porque faltan algunos elementos para el argumentativo. Bien, pasamos al argumentativo. No, el narrativo no lo. El argumentativo. La intención del argumentativo siempre va a ser refutar o demostrar una tesis. Si ustedes se fijaron muy bien cuando yo les puse lo de persuasión, el estudiante quería cambiar la hora de clase, ¿no? Eso es una tesis. Se hace necesario cambiar el inicio de la clase. Eso es una tesis. Y yo, ¿qué justificación? Profe, para que no repita la misma información. Si yo digo el es nocivo para la salud, es otra tesis. Yo tengo que demostrarlo, ¿sí? Yo tengo que demostrarlo. Entonces, ¿tesis qué son? Tesis son ideas que necesitan obligatoriamente que demostrarse, ¿sí? Para convencer, porque la tesis por sí sola no convence. ¿Muestra su postura? Sí, sí, ahí muestra su postura. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que X candidato hace parte de los partidos, por ejemplo, de derecha, o X candidato hace parte de los partidos de izquierda, o X candidato hace parte de los partidos de centro? ¿Sí? Aunque algunos han definido centro izquierda, centro derecha.
No sé qué tan válido sea, pero ¿cómo nosotros nos enteramos? A partir de las posturas de sus tesis, de lo que postula como tesis, ¿sí? Sin emitir juicios, nosotros identificamos una postura. Entonces, esto, vamos a ver una clase, es interesante. Las tesis es interesante y es la columna vertebral del texto argumentativo. Pero si yo digo que, por ejemplo, debemos cambiar la hora y no ofrezco argumentos, la tesis por sí sola no logra convencer. Necesito argumentos lógicos o a veces refuto la hora. Puede que el profesor refute la hora y diga, no, les voy a dar solo 5 minutos. Está refutando la tesis del estudiante. Está en contra de la idea de esa persona. ¿Sí? Y vas a hacer toda la argumentación de por qué estás en contra. Lina, te escucho. Gracias, profe. Entonces, digamos, pues mi pregunta es, si si no convence, o digamos, si estos argumentos no son muy sólidos, ¿dejaría de ser un texto argumentativo? No, es un texto argumentativo malo. Ah, ok. Malo. Listo. Sí. No, sigue siendo texto argumentativo si no convence. Es que el convencer al otro eh, no es tan fácil y surge a partir de diferentes variables. Primero, si el receptor no quiere ser convencido, no se va a convencer nunca. Es decir, que tú le digas a un esclavista que está siendo brutal, que está abusando de la otra persona, el esclavista te va a decir, párate en el tiempo de la esclavitud como legalidad, ¿no? El esclavista de pronto por esto fue que me lo prohibieron. El esclavista te va a decir a ti que no, que él está haciendo bien, ¿sí? Es más, podrá hasta interpretar la Biblia a su manera, si estamos hablando de una Europa cristiana. ¿Sí? Pero parado en este momento, ¿sí? O sea, si la persona no quiere modificar su manera de pensar por 1000 argumentos que usted le ponga, así sean evidentes, no. En este momento hay una serie de personas que creen que la Tierra es plana, por ejemplo, pero usted le han sacado todos los argumentos a un terraplanista en donde hasta con la misma fotografía le dice, pero mira, es que aquí muestra la curvatura de la Tierra. No, eso es una mentira. ¿Sí? Entonces también parte de ahí, ¿no? De que el otro quiera modificar. Y a veces nosotros estamos parados en ese que no quiere modificar, en serio. Y no es tan fácil de decir cuándo, ¿sí? Cuándo quiere uno modificar. O sea, nosotros estamos parados en nuestras ideas y es que nuestro cerebro necesita una coherencia, eso también es biológico. Nuestro cerebro necesita una coherencia, entonces asume que lo que tú crees como verdad es verdad. Y no hay nada más engañoso, ojo, ojo acá, ni la mujer ni el hombre son engañosos, es nuestro cerebro el que nos engaña. Ese sí es el principal mentiroso. En serio. Cuando dicen las canciones que nuestro enemigo somos nosotros mismos, habla es de, hombre, no te dejes guiar solo por lo que percibe tu cerebro. Cuestiónalo también. Le doy un pequeño ejemplo que me dieron a mí. Si usted va en una calle oscura y ve a un hombre con sombrero al final, ¿sí? Es real ese hombre con sombrero al final, porque tu cerebro te lo mostró. Pero sigues caminando y dices, pucha, me quitaron el celular. Cuando te das cuenta que es un arbusto, ojo, tu verdad, la verdad que el cerebro te dio cuando está ahí comprobando los datos, ya no es verdad. Ya no es verdad. Si se fijan, entonces, cómo nuestro cerebro puede engañarnos y nosotros creer que él nos está diciendo la verdad. Entonces, por eso hasta nosotros mismos tenemos que estarnos cuestionando de esas situaciones, porque a veces estamos parados en la postura de yo no cambio, es que esa es la verdad. No, espérese, tómese el trabajo de escuchar, porque a veces podemos estar parados en el lado del esclavista, en serio, y sin darnos cuenta, y sin darnos cuenta. Entonces, o de creer que el señor del final de la calle nos va a robar cuando llegamos es un arbusto y uno, uy, me pegué un susto. No, mi cerebro me engañó. Y así lo hace constantemente. Y no es porque él quiera, sino porque necesita darle como una coherencia a este caos llamado realidad. Seguimos entonces. Ojo, hay gente que ofrece argumentos y hay gente que solo ofrece opiniones. Yo voy a querer sus opiniones sustentadas en argumentos. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso,
La gente le gusta opinar, opinar, emitir el juicio valorativo y juicio valorativo, pero cuando ya hablamos de argumentos lógicos, es decir, que demostraciones de esas opiniones, no aparecen y no funciona. ¿Listo? No funciona así, porque cuando usted no me demuestra que su opinión está basada en argumentos, yo voy a creer que son más creencias. ¿Sí? Yo creo que, ¿sí? Y yo creo que no. El yo creo no, es que los datos lo demuestran, profe, mira, ¿sí? Es que aquí estos estudios de investigación demuestran eso, ya cambia el asunto, ¿no? ¿Sí? Para una persona racional, para una persona que tiene lectura crítica, son los datos, los hechos y los argumentos los que cambian. Obvio que tiene que ir la opinión de la persona porque no somos ajenos a ella, ¿sí? ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? Similar al expositivo, pero hay un elemento nuevo. ¿Y qué otro elemento nuevo? Lo que va dentro de cada uno de los apartados. Porque aquí queremos es convencer a la persona de nuestra idea. Entonces, mencionamos las diferentes posturas, luego lanzo mi postura, ¿no? La tesis. Esa es mi idea que quiero sostener. Luego los estudios de investigación que así lo demuestren, porque yo quiero argumentos de hecho, y ahorita vamos a mirar. Y bueno, una conclusión, ¿no? Afíliate a mi idea porque esta es la válida. ¿Listo? Julián, pues si quieres yo subo la diapositiva, no hay ningún problema, sí. Yo subo las diapositivas. Yo borré todas las diapositivas pasadas, pero yo subo las diapositivas, no se preocupe. Aunque va a estar es en comunicación, en la primera unidad, para que no se me confunda con inducción. Entonces, esa es la estructura cuando ustedes se sienten a escribir. Vuelvo y digo, corta. Sí, la introducción es corta, la tesis es de una frase, es más, ni siquiera es tesis de doctorados, ni siquiera es tesis de maestrías, ni siquiera es tesis de pregrado, son extensas. A veces creemos que las tesis son todo un párrafo. No, 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 no. Las tesis son ideas y las ideas no son extensas. En cambio, la introducción sí puede alargarse a una página, dos páginas. Tranquilos, yo solo les voy a pedir un par. El desarrollo es el cuerpo completo, es el grueso del libro. Y la conclusión sí ya es la parte final, es algo muy corto. Listo. Pero miremos aquí unos elementos que todavía me hacían falta y es el de los argumentos. ¿Cómo así, profe, que yo me la paso es opinando, opinando, opinando y no argumento nada? Claro, su opinión es importante en un 50%. Pero si no va acompañada de un tipo de argumento, que estos son los más fuertes, por ejemplo, argumentos de hecho que son basados en estudios de investigación o en sus estudios de investigación de campo, por ejemplo, ¿sí? Esos argumentos para tumbarlos no son tan sencillos. Que yo diga, por ejemplo, que los niños hasta los 2 años no deben usar pantallas, esa es una opinión. Esa es una opinión, pero mi opinión está basada, yo le digo, en 5 estudios de 5 países diferentes. Tengo de Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido. 4, mencioné 4. Tengo 4 estudios en 4 países distintos que demuestran que los niños hasta los 2 años no deben estar expuestos a ningún tipo de pantallas. Sí. Entonces, cuando yo soporto esa opinión de que los niños no deben estar viendo pantallas tan pequeñitos, sí, niños de 6 meses con la tabla enfrente, y digo, no debe hacerse. No es porque yo creo o imagino, es porque los estudios de investigación lo soportan. Ahí ya hay un argumento. Ahí ya hay un argumento, ¿listo? Y es mi opinión. Sí, Lina, es que lo que estoy diciendo sí está basado en los estudios que estoy diciendo, solo que no tengo aquí cómo mostrárselos, pero sí están basados en los estudios que les muestro también, ¿no? Sí, sí hace parte de lo que ahora los pediatras están ya recomendando a los niños y las exposiciones en este caso, ¿no? Solo que yo sé que ustedes me van a decir, muéstremelo. No, yo no, ahorita no tengo el tiempo para sacar los estudios de investigación que obviamente ya leí para decirle a mi hijo hasta los 2 años, cero pantallas. Y creo que sube, la edad ya está subiendo. Entonces, hay que mirar esa cuestión, ¿no? La cuestión es que ese sería un argumento de hecho. ¿Cuál sería la opinión mía? ¿Sí? La opinión mía sería, uy, no deberíamos dejarle la pantalla a un niño de 6 meses. Esa es mi opinión. Pero mi opinión va argumentada, sí, claro, mire, todos estos estudios de investigación de países diferentes llegan a la misma conclusión. Esto ya empieza a ser concluyente en investigación.
¿Listo? También puedo tomar argumentos de autoridad, pero hay que tener cuidado con la falacia de autoridad. ¿En qué sentido? El argumento de autoridad es cuando una autoridad en el tema emite un juicio sobre el tema en la que esa autoridad pidas con esto, para que no caigan en la falacia. Hay noveles de economía o noveles que dicen que las mujeres son menos inteligentes. Ahí es una burrada grande. Pero cuando no es burrada, cuando este Nobel, por ejemplo, de economía, habla de economía, ahí él es autoridad. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es como si Gabriel García Márquez nos hubiera dicho cómo criar niños. No, yo a él lo escucho es cuando me hable sobre estructura de la novela o de la literatura. Pero si me dice cómo criar niños, le digo, hombre, lo escucho y es autoridad cuando usted me hable de literatura. Entonces hay que tener mucho cuidado con este de autoridad, pero lo usamos bastante, ¿no? Tener cuidado. Los analógicos, aquí tienen uno precisamente sobre derecho. Felicite a un político por hacer obras sociales y es como decirle al cajero, ay, gracias por devolverme mi dinero. Este es un argumento de analogía, ¿sí? Y los más débiles son los pasionales, porque a partir de las pasiones manipulamos a las personas. Entonces, nuestras opiniones basadas en argumentos pasionales tienden más a manipular, son muy débiles. ¿Pueden surgir algún efecto importante? Sí, por ejemplo, las gestas de libertad se basaron en estos próceres tratando de convencer pasionalmente a las personas para que salieran a pelear por su libertad. O sea, ¿pueden partir para acciones loables? Sí, claro. ¿Y pueden servir? Sí, pueden servir. En este caso pueden servir. Tengan muy en cuenta que con esto también nos manipulan muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Vea la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Muchas personas fueron manipuladas desde el aspecto político y esa tragedia tan grande que se vivió, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta estas situaciones. Por ejemplo, yo siempre les digo a ustedes, a mis estudiantes, mire, muchachos, cuando haya gente con los apocalípticos en su boca, póngalos en el rasero de la crítica de una vez. ¿Qué son los apocalípticos? Esta palabra me la tomo de Humberto Eco, ahí con el respeto de mi gran maestro ya fallecido, pero es que son esas personas que dicen que todo se acaba. Por ejemplo, se va a acabar la familia, se va a acabar la salud, se va a acabar. O sea, el fin del mundo. Por eso le digo apocalíptico. Cuando le dicen se va a acabar, pare un momento, páselo por el rasero de la razón. Espere, vamos a empezar a ver argumentos. ¿Listo? No, es que si seguimos así ya se va a acabar la salud. No, espérese, eso no se acaba de la noche a la mañana. Espere. Sí, no, es que se va a acabar el hogar, ya nadie va a tener una familia. Espérese tantico. Estos apocalípticos hay que pasarlos en el rasero para que no nos manipulen. ¿Listo? Tengan muy en cuenta eso, ¿no? No, es que si no el equipo de fútbol, que es otro de los apasionados, se acaba. Apocalíptico. Hay que pasarlos, no estoy diciendo que los eliminen, solo estoy diciendo que los pasen por el rasero y que los detengan un momento. Bueno, pasemos a un ejercicio, dos ejercicios ya para darle como finalización o práctica a esto. ¿No? Miren, vamos a escuchar este texto y usted en chat me va a poner o ese es argumentativo o ese es positivo. La figura del rey es sustituida, los magistrados, perdón. La figura del rey es sustituida por dos magistrados, esto es, altos funcionarios públicos, llamados cónsules, que eran jefes civiles y militares del Estado, elegidos por los comicios y cuyo cargo dura un año. Por su parte, la autoridad religiosa se separa de los poderes civiles y es confinada al gran pontífice. Muy pronto al lado de los cónsules aparecieron otros magistrados que también participan en el gobierno de la ciudad. Así tenemos a los cuestores, nombrados por los cónsules y que en un principio auxiliaron en el desempeño de sus funciones. El dictador, nombrado por cualquiera de los cónsules en momentos de crisis, los censores en el 443 a.C., los ediles curules 367 a.C., los pretores urbanos 367 a.C., y los pretores peregrinos 242 a.C. Los magistrados detentaban un poder muy amplio. Algunos de ellos tenían el imperium o facultad discrecional de mando, que incluía el certio, creo que se lee así. Cer, cer- acordándome el latín pasado. O poder disciplinario, jurisdicto o facultad de administrar justicia y el ius agendi cum populo o cum senatu o derecho de convocar y presidir las asambleas cívicas o al Senado.
Vaya poder que tenían los magistrados, ¿no? Muchachos, paremos hasta ahí y díganme, razones de tiempo, ¿argumentativo o expositivo? Escriban o hablen. Expositivo. Equivóquense que para eso es. ¿Me quiere convencer y persuadir de una idea o solo me expone una idea? Expositivo, profe. Mm, Listo. Sí se fijaron muy bien cuando yo les cambié ya la pregunta, ¿no? ¿Me va a exponer o me está queriendo convencer de alguna idea? ¿Listo? Listo. Entonces tenemos acá que sí, ese es positivo. ¿Sabemos la temática? ¿De qué tema está tratando el texto? Totalmente, Sebastián. Totalmente. Es la estructura. En este caso, yo diría que judicial, ¿sí? No, judicial no. ¿Cómo es la rama política? Los tres poderes. No, Lina, no te quiere convencer, solo te está mostrando una estructura en este caso, ¿no? Cómo estaba estructurado el legislativo, el poder legislativo en Roma en este caso, ¿no? Ténganlo en cuenta. Ese es las grandes ramas del poder aquí en Colombia, ¿no? Es la estructura legislativa. Entonces, ten presente esto, ¿no? No me quiere convencer de nada. Me está diciendo, existen los magistrados pueden elegir esto, luego lo pueden elegir los otros, los pretores, los cónsules, y así se está, digamos que, estructurando el poder legislativo en lo que conocemos como Roma. Este libro es un libro, no les puse la bibliografía, está al final de las diapositivas, es de derecho romano, pero es para que se den cuenta qué es una exposición. ¿Listo? Y ahora miremos. No, la sociedad disciplinaria no la voy a poner. Estos dos párrafos. Este es un artículo de investigación de dos investigadoras, obviamente en derecho, ¿sí? Creo que estaban optando por el título de magíster. No, mentiras, esto es como una investigación de campo ya. Violencias contra la mujer e intrafamiliar y responsabilidad civil por el daño intrafamiliar en Colombia a propósito de la sentencia SU 080-2020. Voy a leer para ustedes y ten presente estos dos tipos de texto. En medio de la preocupación por conceder protección a la mujer víctima de violencia de género, la Corte Constitucional constata un aparente déficit de reparación integral, perdón, un aparente déficit de protección en relación con el acceso a la administración de justicia y a una reparación integral efectiva de todos los daños padecidos. Dicho déficit consistiría, al decir de la Corte, en la falta de un recurso judicial efectivo para que la mujer víctima de violencia de género pueda acceder a la reparación integral. Sin embargo, esto es parcialmente cierto, pues valga señalar que, como se verá, la reparación de los perjuicios en las relaciones de familia es perfectamente factible pese a la resistencia y omisión de los jueces. Así las cosas, conviene en este punto recordar que la violencia de género y violencia intrafamiliar no necesariamente coinciden. Además, no es de recibo la conclusión según la cual las víctimas de violencia intrafamiliar no cuentan con mecanismos de acceso a la reparación integral. Lo que puede ocurrir más bien es que nuestros operadores jurídicos no interpreten correctamente la legislación relevante a la luz de los principios constitucionales. Es bajo esta óptica como la sentencia de la Corte Constitucional toma relevancia, pues pone en un primer plano la obligación de garantizar una protección efectiva de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y de las víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Listo? Los escucho o los leo. Este sí, sí es argumentativo. Bueno, ya al punto voy a llegar es al punto. ¿Por qué es argumentativo y de qué? Yo diría cuál es la crítica que hace. Está criticando las autoras algo. ¿Qué? Obviamente más abajo argumenta más y todo el asunto. Él está
Pues argumentando, yo creo, o más bien como demostrando o refutando, no sé, este déficit que hay en la reparación integral, eh, pues a la violencia contra la mujer. Ujú. Sí. Y si hay un déficit exactamente, miren bien, si hay un déficit, seguro, porque mire lo que ella dice. Ojo con esos pequeños detalles, ¿sí? O esa es la crítica que ella hace. Ojo, ¿sí se fijaron que este texto subió de nivel? No sé si se fijaron. Este texto ya no es tan sencillo como el de los magistrados y los pretores. ¿Se fijaron que aquí ya hay un nivel de complejidad? Y mire, ella dijo eso y también está diciendo esto. Venga, se los remarco. Entonces, ella dice que hay un aparente déficit, ¿no? Y mire que utiliza en este caso se llama, ay, el condicional, ¿no? Consistiría, o sea, estás lanzando una hipótesis subjuntiva. Consistiría, es como una hipótesis. Al decir de la Corte en la falta de un recurso efectivo para que la mujer víctima de esto pueda acceder a reparación. Sin embargo, conectores. Y aquí vamos a ver conectores. Siempre que hay un sin embargo es porque se va a oponer a lo que dice atrás. Si usted dice, por ejemplo, hice la tarea, sin embargo, cierto que se va a oponer atrás, sin embargo, no la subí bien. No la hizo. O sí la hizo, pero no la entregó donde tenía que entregarla, por ejemplo. Entonces hay un pero, un sin embargo, siempre se va a oponer a lo que puso atrás. En cambio, si dices, hice la tarea, además, listo. La tarea está donde debe estar. Entonces, si hay una reparación o no hay una reparación, si hay jurídicamente, perdón, si judicialmente es posible la reparación en estos casos de violencia, según la autora o no. ¿Los escucho o los leo? Si hay o no hay reparación. Pues más o menos, o pues mi opinión es Sí. que más o menos porque, em, pues exacto, se da pues esa protección efectiva de los derechos de las mujeres y es, digamos, yo creo, una forma de reparación. Ujú, sí. Y judicialmente, perdón, ¿cómo es que se llama cuando se habla? Legislativamente es factible. Sí es factible. Mira, aquí arriba lo dice, y es factible. ¿Cuál es el problema? Y esta es la parte argumentativa. Lo que pasa es que ella está o nos va a argumentar más abajo cómo los jueces se omiten o no conocen muchos de estos procesos y por eso lo omiten y creen que no hay. Pero sí se puede reparar a la mujer víctima de violencia de género o víctima de violencia intrafamiliar, que son dos violencias distintas como tal, ¿no? Y bueno, ellas las van a explicar y todo el asunto. Entonces, por eso esa argumentación va a emitir una opinión, va a emitir un juicio y obviamente abajo nos va a dar toda la explicación con base en la sentencia, en este caso de la Corte Constitucional. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta este tipo de textos porque es que si se fijaron bien, ya aquí subimos nivel y yo sé que no todos, pero algunos empezaron como a decir, uy, ¿esto qué fue? Que entendí, no entendí nada. Y bueno, la idea es precisamente a partir de lo que es la clase de comunicación, ir ahondando en este nivel de complejidad para que ustedes se acostumbren a los textos académicos. ¿Listo? Bien, con esos dos ejercicios vamos a cerrar hasta aquí la clase. Las personas que no tienen dudas ni inquietudes para nada pueden salirse. Terminamos pues la tutoría de hoy. Las que tienen dudas o inquietudes, ahí sí nos quedamos. Yo me quedé con un compañero de ustedes. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que necesitaba? Conmigo, profe. Felipe, ahora sí, cuénteme qué era lo que tenías. Voy a proyectar ya el módulo y me dices qué era, cuál era su inquietud.
¿Cuál era su inquietud, Felipe? Hombre, se le cayó la red a Felipe, caramba. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Bueno, Profe, Lina, gracias. Dime. ¿puedes bajar un poquito, por favor? ¿Hasta dónde? ¿Qué quieres A mí no ver? me deja subir esa aula, esa actividad de ¿Cuál? IPRES de programación del periodo de su grupo. Ah, la 3, Sistema de Estudiantes PERT. No, 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 no. La de abajo, la actividad IPRES de abajo. Acá, la 5. Sí. ¿No te la deja subir? O sea, Voy- vo- no me aparece la opción y hay muchas más que tampoco me aparece la opción abajo, y no la pudiste subir. Va a como en aparecer la opción, porque calendario. mira, estaba para el 1 de marzo. ¿Tú lo hiciste fuera del 1 de marzo? Sí, sí, pero es que su merced me había dicho a mí la Tranquilo, clase espera, pasada espera. que me iba a habilitar Sí, 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 unas, sí, sí, a eso voy. Entonces, si lo pero hiciste fuera, entonces en fuera toda la del, semana no se habilitaron. exacto, si se fue fuera del 1 de marzo, entonces no te iba a aparecer, aunque tenías 3 días. En este caso, como dije al comienzo, voy a abrirlas todas. ¿Por qué lo digo? Porque si la situación es porque no las subiste o no las subiste, como las voy a ampliar una semana más, ahí las podrás subir. Ah, ¿Te ok, parece? profe. Ok. ¿Te parece? Sí, profe, es que Entonces, lo que pasa es que yo estaba trabajando y no había podido. tranquilo, tranquilo, no Profe, se y tengo preocupe. una duda, qué pena, es que eso Ujú. tampoco lo tengo claro. ¿Dónde puedo encontrar yo las grabaciones? Pues es que por el tema de mi En la trabajo misma muchas veces no. página, en la misma página que te dieron. Sí, 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 tengo Ahí claro que en la están. Lo que página. pasa es que tienes que mirarlas detenidamente, ¿verdad? Yo sé que a veces uno pasa por alto y no, son cosas que están encima para poderles dar porque aparecen como Ok. cuadro, como si fueran imágenes. Acá en esta. Ah, ok, profe, ok, ok. Ah, ok, profe, listo, Listo. listo, muchas gracias. Entonces, esté pendiente porque yo mañana es que amplío fechas. Listo, entonces El, yo me pongo al día, listo, ya en estos 2 días. Elías, Profesor, esa es justamente la que estaba mostrando, esa yo no la había podido hacer, o sea, yo hice las demás, pero esa no porque no, puedes hacerla, sí, tranquilo. no aparecía el programa de, nuestro programa, el de tecnología en gestión judicial, no aparecía, por eso eso no la hice. Ah, bueno, Elías, entonces esta vez la vas a hacer y si no aparece no hay ningún problema porque eso ya se te sale de tu función como estudiante. Tú entras ahí, dice, bueno, mire, aquí están todos los programas, que no esté judicial, vaya y venga, pero este es el pantallazo. Yo con eso voy a validarle porque es que yo necesito saber es que entraste allá y que sabes que allá va a estar. Ah, Si ok, está o ok. no está, pues bueno, ya eso no, como dije, no hace parte de tu función, así que yo no le evalúo Sí. algo que no sea dentro de tu Ah, función, ok. ¿listo? Ay, perdone. Y la primera también, creo que yo le comenté, yo le escribí que no había podido conseguir lo que era Ujú. el calendario académico. Tranquilo. Entonces, te metes donde está el calendario, ese sí tienes que conseguirlo. Así no esté actualizado, no importa, pero tienes que entrar donde está el calendario. Y a quién le puedo preguntar para que me ayude a, que me diga Con Adriana, conseguirlo, ¿te pues. has comunicado con Adriana? Sí. Ella te puede decir dónde, pero generalmente todo está acá, créeme. Es que tal vez de pronto estás omitiendo algo. Si quiere, pregúntale directamente, pero, o sea, yo siempre los mando a ustedes primero a que revisen ustedes más detenidamente, despacio. Si ya, listo. No, Adriana, sí, por favor, colabórame. ¿Dónde está? Y ella te colabora, ¿listo? Sí, sí, es que yo revisé, pero como le dije, me Con salía era calma. como la ley del calendario, pero el calendario Ese, mismo en sí no sí, me salía. búscalo ahí. Ahí lo buscaste en la ley. En la ley, sí, es que se Sí. abría el documento de la ley, pero el calendario no, bueno, voy Y a ver otra vez a ver miraste toda la ley. si era solamente una página. Ajá. Listo. Entonces, lee y leíste ahí. Es que me están subiendo eso. ¿Le está subiendo esa, la de Sí, la ley? sí. Ah, ok. Ajá. Échale una mirada a esa ley precisamente. Ah, bueno, está bien. ¿Quién más tiene preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, si nadie más levantó la mano, nos vemos entonces la otra semana, chicos. Muchas gracias por todo. Gracias, profesor.